Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más en esta serie de conferencias que llevamos a todos ustedes desde la red de planetarios de Quintana Roo. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando y el día de hoy, sobre todo porque en este mes de el patrimonio arqueológico y del patrimonio cultural, estamos teniendo una serie de conferencias muy interesantes y la de hoy, de verdad, créanme, va a estar muy interesante con muchísima información. Así que pues les damos la bienvenida desde el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología a través de la red de planetarios de Quintana Roo. Mi nombre es Vicente Hernández, yo soy el director del planetario de Cozumel y pues empezaremos esta charla como de costumbre dándole la bienvenida primero a nuestra conferencista, a la doctora Sandra Balanzario. Muchísimas gracias, Sandra, por acompañarnos. Muchas gracias, al contrario. Y esta tarde también está con nosotros el licenciado Hernán Herrera Jiménez. Él es el director adjunto de Apropiación Social del Conocimiento del COXI, del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, quien nos acompaña también, como de costumbre, en estas sesiones. Muchas gracias, Hernán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues si les parece, damos inicio a la charla de hoy porque tenemos el tiempo justo y hay muchísima información, pero antes los invito a todos a que pueden compartir ya esta charla con sus familiares, con sus estudiantes, con sus profesores. Para llegar a más personas, pueden darle like a las páginas de los planetarios donde se está transmitiendo y compartirla, desde luego. Así que pues sin más preámbulo, le vamos a ceder la palabra al licenciado Hernán Herrera, quien nos dará un mensaje de bienvenida y nos leerá un poco de la trayectoria de la doctora Balanzario. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos a quienes habitualmente nos siguen, a los integrantes de los clubes de ciencias, a Radio Maya Internacional, a estudiantes de la Universidad Intercultural y a la gente, a los seguidores de los planetarios de Cozumel, donde hoy el director es el anfitrión, Vicente Hernández, del planetario de Cancún, el planetario de Playa del Carmen, el Sayap, y del planetario Yocolcap en Chetumal. Pues muy buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto recibirlos en esta segunda charla de este mes dedicado al patrimonio arqueológico y cultural de nuestro estado. Hoy nos damos con mucho gusto algo que nos van a ilustrar. Le damos la bienvenida a la doctora Sandra, a la arqueóloga Sandra Balanzario. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar compartir con un público tan ávido de información, de noticias, directamente de la voz de investigadores que el día a día pues están involucrados y dedicados a esas actividades tan importantes. Nuestro patrimonio cultural que nos hace sentir tan importantes, con una identidad definida, con un pasado glorioso. Muchas gracias. Sandra Balanzario Granados, le agradecemos. Ella es licenciada, es maestra, doctora en arqueología. Ella egresó de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es investigadora titular B, adscrita al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es especialista en arqueología maya, autora de varios artículos científicos en revistas especializadas, ponencias y capítulos en libros y revistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ella es coautora del libro Cojunlich, Acumulaciones Inusuales y Figurillas. Cojunlich, un centro importante en el sur de nuestro estado. Participó en las investigaciones del Proyecto Sur de Quintana Roo,
proyectos arqueológicos en los sitios de Cojunlich, Sibanché e Ixcabal. Ixcabal, que es uno de los tesoros de los que todavía no sabemos, que es un tesoro que se ha ido cuidadosamente descubriendo. La doctora colaboró con el doctor Enrique Nalda desde 1993 hasta 2010 en este proyecto de esta zona arqueológica tan importante para el sur del estado y para la cultura maya. Desde el año 2011 y hasta la fecha actual, ella es titular de los proyectos de investigación y conservación en las zonas arqueológicas de Sibanché, Cojunlich e Ixcabal. Miembro de la Sociedad de Arqueología Americana e investigadora de la Comisión Dictaminadora del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues es un honor tenerla aquí, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos va a brindar una videoconferencia con el nombre de Sibanché e Ixcabal, asentamientos prehispánicos en el sur de Quintana Roo. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Agradeceré mi informe si se ve la presentación. Sí, la estamos viendo, perfecto. Gracias. Bueno, pues nuevamente agradezco al Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, a la Red de Planetarios de Quintana Roo y en especial al licenciado Hernán Herrera, director adjunto del Consejo Quintanarroense, al doctor Vicente, que también me acompaña, lo agradezco, y a todo el equipo de trabajo del Consejo Quintanarroense por permitirme presentar estas investigaciones que hemos realizado en los asentamientos de Sibanché e Ixcabal, que son sitios arqueológicos ubicados en el sur de Quintana Roo. Muchas gracias. Los sitios arqueológicos de Sibanché e Ixcabal se encuentran en el sur de Quintana Roo. Son asentamientos prehispánicos con dimensiones fuera de lo común y en el caso del sitio de Sibanché fue descubierto por Thomas Gane en 1927 y posteriormente en 1972 el sitio fue visitado por el arqueólogo Peter Harrison. A partir de 1979, el Instituto Nacional de Antropología e Historia asumió la custodia del sitio y es hasta 1987 que Enrique Nalda, investigador del INAH, inicia un proyecto de investigación en Sibanché, realizando así los primeros trabajos de mapeo y excavación, exploraciones que continuaron hasta el 2010, fecha de su sensible fallecimiento. Desde entonces, las investigaciones han continuado bajo la titularidad de la arqueóloga Balanzari. No pasa mi presentación. Tengo problemas con el pase de la presentación. Tal vez volviendo a entrar. Ahí está, ya la ven. No, la tienes que volver a compartir. Ok. Compartir. Ok, si no, voy a reducir mi imagen, tal vez es lo que está pasando. ¿Ya entró? Ahí ya la tenemos. ¿Ahí la tienes? Ok, así... ya va avanzando, sí. Perfecto. Entonces, en el caso de Ixcabal, el sitio fue descubierto en 1994 en el Proyecto Especial de Arqueología del Sur de Quintana Roo, también bajo la titularidad de Enrique Nalda, proyecto que además de considerar exploraciones en los conjuntos monumentales de Sibanché y Cojunlich, también incluyó un programa extenso de prospección arqueológica con el objetivo de conocer el patrón de asentamiento y ubicar los sitios colindantes de Sibanché. Uno de esos sitios reportados fue Ixcabal, el que fue registrado en el mapa de distribución de sitios arqueológicos del sur de Quintana Roo en 1994.
En 2008, Nalda presentó el primer proyecto de investigación en Ixcabal. La primera temporada se realizó en mayo del 2008 a diciembre del 2009. Y teniendo como antecedentes sus investigaciones, se realizaron temporadas de restauración y conservación en los siguientes años. Y es hasta 2017 cuando se retoman las investigaciones del proyecto integral de la zona arqueológica de Ixcabal con un proyecto financiado con recursos del gobierno del estado de Quintana Roo, la Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde entonces, se ha venido trabajando en los sitios de manera intermitente y con intensidad variable, con la colaboración de varios investigadores contratados y varios investigadores que han colaborado. En las varias temporadas de campo realizadas en Sibanché y Ixcabal, se han intervenido la mayor parte de los edificios que hoy se aprecian restaurados. De ellas también se deriva la información que presentamos a continuación. Hoy en día, Sibanché tiene cierta resonancia, ya no por el descubrimiento de Thomas Gahn en el edificio E6, en donde se registró el dintel de madera que dio nombre al sitio y que lleva una inscripción con la fecha 554 después de nuestra era, sino por la tesis de Martín y Velázquez, en la que sugieren que el topónimo de Sibanché es Canul, lugar de serpientes, y que sus gobernantes fueron los señores sagrados de Canul, información que se deriva de los monumentos con inscripciones recuperados en el sitio. Canul es un asentamiento extenso que integra espacios cívicos ceremoniales y áreas residenciales, distribuidos en una área aproximada de 65 kilómetros cuadrados, superficie que no incluye los extensos bajos, y esta información ahora la conocemos y se complementa con el análisis del levantamiento LIDAR. Sibanché se conforma por 4 grupos de arquitectura monumental, siendo el grupo principal o Sibanché, Tutil, Quinchná y La Maya al centro, junto con un conjunto densamente construido ubicado al sur llamado Catali. Todos estos grupos fueron contemporáneos durante la mayor parte de la secuencia de ocupación de Sibanché, la que se extiende desde el preclásico tardío hasta el posclásico. Las exploraciones arqueológicas que hemos realizado nos han permitido registrar varios sistemas funerarios en los edificios monumentales y en conjuntos habitacionales. Así, en el periodo de Clásico temprano, los edificios con arquitectura estilo Petén registran personajes inhumados en cámaras abovedadas habilitadas en su basamento, entre las que destacan las exploraciones del edificio E1, Templo del Búho, ubicado en el grupo principal, y el Templo del Jaguar en la Acrópolis de Quinchná. En el Templo del Búho hemos registrado más de 4 etapas constructivas, y la más temprana se ubica en el periodo del preclásico tardío. De la primera construcción sabemos que era un basamento piramidal con un edificio de doble cámara, frente al cual le fueron depositados los restos de una mujer adulta de 40 a 45 años, en posición flexionada, quizás amortajada, de quien se distinguen incrustaciones de jadeíta en sus dientes mutilados, con una rica ofrenda de jade y vasijas polícromas típicas del clásico temprano. Una de ellas con una tapa con la representación de un búho, de ahí el nombre del edificio. Además, en su ofrenda tenía una concha spondylus grabada con incrustaciones de jade, acerina, pirita y concha nácar. En base al análisis iconográfico realizado por David Stewart, menciona que es la representación de un personaje mítico, sentado en un trono revestido con piel de jaguar, que opera como ilustre testigo de su reclamo genealógico. En su tocado se distingue el glifo de Ahau foliado. En el caso del grupo Quinchná, este consiste en una serie de edificios alrededor de una plaza. 3 de sus lados ocupan estructuras de función habitacional, mientras que en el lado norte está delimitado por una acrópolis monumental.
Es un conjunto triádico, resuelto en 3 niveles conformado por 5 templos. En el último nivel se ubica el templo del jaguar, estructura de 2 galerías abovedadas con crestería y paramentos rectos rematados por un friso decorado con figuras de estuco. Una de estas figuras parece haber sido la representación de una Ahau o una deidad solar, de ahí el nombre que le dio Harrison, Kinishna, la casa del sol. Debajo del templo de Jaguar localizaron 2 cámaras funerarias. Una de ellas pertenece al clásico temprano. En esta cámara se depositaron los restos de 2 personajes adultos de sexo masculino acompañados de un jaguar. Uno de ellos portaba una máscara de jade, un escudo de pizarra, espejos de pirita, además de orejeras, pendientes y figurillas de jade, junto con objetos de concha, perlas y platos polícromos de clásico temprano. Las inhumaciones del templo del búho y del templo del jaguar de Kinishna se ubican en el periodo de clásico temprano. Ambos personajes llevaban un acompañante. Son inhumaciones que se ubican en el periodo de Jumnonchen I, gobernante registrado en los monumentos de los cautivos recuperados en el edificio 13 en el grupo principal de Sivanché. A mediados del siglo V, durante el clásico medio, comienzos del clásico tardío, se registra en Sivanché la aparición de un estilo arquitectónico local. Este estilo está fuertemente asociado a la dinastía Kanul, a la que hemos dado el nombre, este estilo, de templos de pilastras pareadas. Se presenta con variantes en varios edificios de Sivanché. En el grupo principal se encuentran los edificios E6, edificio del Dintel, y el edificio E2, Templo de los Cormoranes. De interés particular en el estilo de templos de pilastras pareadas es el diseño y decoración de los basamentos en los que se apoyan. 2 de estos basamentos han sido explorados. Ambos muestran cuerpos con taludes y tableros en proporciones similares a los de Teotihuacán. En el caso particular del edificio de los Cormoranes, se conservaron los restos de un relieve de estuco que exhibe 2 conjuntos de elementos iconográficos que incluyen 2 símbolos de cerros con flores en tonos verdes y azules sobre un fondo rojo, delimitados por una banda de discos modelados de color azul y verde. El análisis iconográfico del doctor Tocovinine refiere a que representan nombres o topónimos de lugares cercanos a Sivanché, utilizando símbolos teotihuacanos. En el caso del templo de los Cormoranes, se han descubierto varias etapas constructivas ubicadas en los periodos de clásico medio, clásico tardío. Su basamento contiene al menos 6 cámaras abovedadas, una cista, una encima de la otra, todas orientadas este-oeste. Solo 4 contuvieron los restos de individuos. Una se encontró rellena de piedra bien estibada y la otra vacía. Hay que señalar que no descartamos la posibilidad de que en el futuro aparezcan otras cámaras en el basamento del edificio E2. Los personajes enterrados en las 4 cámaras contienen los restos de un individuo del sexo masculino y todas se han recuperado de 1 a 3 máscaras de teselas de jadeíta y crisoprasa. Todos estuvieron acompañados de una rica ofrenda de vasos y platos con vasijas estucadas en verde azulado o rojo. Todos los personajes fueron enterrados con numerosos adornos de jade y además de palvas espondylus que sirvieron para contener abundantes cantidades de cuentas de jade y coral. En 3 de los casos, los cuerpos fueron cubiertos o amortajados con una piel de jaguar, símbolo de poder, liderazgo y linaje. 2 personajes a los que se les incluyó un vaso decorado con cormoranes tuvieron un sangrador, uno de punta de mantarraya y el otro un punzón de hueso con una inscripción. Este hallazgo corresponde a la inhumación de testigo del cielo, hallado en una de las 2 cámaras construidas al desplante del basamento del edificio E2,
las que fueron cubiertas por una escalera que fue desmantelada en la época prehispánica, en el periodo del Clásico Terminal y posclásico, esto es, en el 900 después de nuestra era al 1400 después de nuestra era. Los restos de Testigo del Cielo corresponden a un adulto joven de entre 30 a 35 años, acompañados de una ofrenda que incluye 3 máscaras de jade y crisoprasa, una colocada relativamente distante del cráneo, otra más sobre el húmero derecho y la tercera forma parte de un pectoral a la altura del tórax, pectoral que aún está en proceso de restauración en el proyecto de la restauradora Sofía Martínez del Campo, quien es colaboradora del proyecto y que continúa armando toda la ofrenda que tiene Testigo del Cielo. Las uñas de garras de felino, agrupadas hacia los pies y cerca de los hombros, sugieren que fue colocado sobre o cubierto con una piel de jaguar. En la entrepierna se halló un punzón sangrador con una inscripción. En su ofrenda destaca el vaso de cormoranes estilizado. Y esta notable uniformidad en el sistema de enterramiento, en la arquitectura de las cámaras y en el contenido de las ofrendas, nos ha obligado a postular que los personajes inhumados en el edificio E2 tuvieron un estatus equivalente. Uno de ellos es Testigo del Cielo, gobernante de la dinastía Canul, quien en compañía del gobernante del sitio de Caracol realizaron el exitoso asalto sobre Tikal. Es muy probable que los demás personajes registrados en las cámaras hayan sido igualmente gobernantes elegibles al cargo y título de Ahau o Cujulahau. El edificio de E2 sería entonces el lugar de enterramiento y culto a los miembros de la dinastía Canul durante el tiempo en que la dinastía estuvo asentada en Sivanché, cuyos nombres se encuentran registrados en los monumentos con inscripciones recuperados en el edificio E13. Monumentos que también se han registrado con levantamiento digital, realizado por el doctor Tocovinini. Tecnología que nos ha permitido documentar y distinguir mejor el relieve de los glifos, información que está siendo utilizada por los epigrafistas para documentar los nombres de los gobernantes que se mencionan en estos monumentos. El edificio E6 se ubica, se ubica el entierro que pertenece a la última etapa constructiva, es decir, al templo de las pilastras pareadas. Consideramos que esa etapa y el templo asociado fueron construidos precisamente para albergar los restos de un personaje de sexo masculino al que se refiere el dintel sur del muro intermedio. Los glifos en ese dintel dan cuenta, según Belayev y Safronov, de la toma del cargo de un calomté en el año del 551 y del final del periodo del 554. Y ahora se encuentra la tesis también de Martin y Belayev, donde mencionan que el gobernante puede estar, el personaje enterrado en el edificio E6 puede ser Kantichich Ahat. Durante el periodo del Clásico Tardío en Sivanché hubo un ambiente de inestabilidad política. Consideramos que hubo un enfrentamiento entre élites, como lo demuestran la destrucción de los rostros en el relieve del templo de Tutil y también en los relieves de estuco registrado en uno de los juegos de pelota, junto con la intrusión de tumbas en los edificios del conjunto Tutil, en los templos de Kinishná y en el templo del Búho, lo que nos hace suponer que hubo un ambiente violento en el Clásico Tardío, periodo del que Sivanché se recuperó, pues durante el siglo VII la ciudad gozó de un renacimiento constructivo, como lo demuestran los conjuntos de la pequeña Acrópolis y la Plaza Pom, ubicados en el grupo principal.
La pequeña Acrópolis es un conjunto de 4 edificios construidos sobre un gran basamento distribuidos en 2 niveles. Los edificios abovedados se conforman de paramentos lisos y frisos decorados con figuras de estuco modelado, entre los que destacan rostros humanos, monstruos y glifos. Su arquitectura, más bien austera, impresiona por su monumentalidad. El edificio principal mide 60 metros de largo. Es el de mayor longitud en Sivanché. Tiene 2 galerías sin divisiones, aplanados de estuco de color rojo, decorados con cenefas en color ocre y está flanqueado por edificios abovedados. La Plaza POM es un conjunto de 5 edificios alrededor de una plaza. Todos fueron decorados profusamente a base de estucos modelados con representaciones de deidades, personajes diversos y glifos. Uno de ellos se conserva in situ. Es un friso de estuco representando una banda acuática con símbolos de animales acuáticos ubicados en la fachada principal del palacio que preside el conjunto. A diferencia de los edificios ubicados en la pequeña Acrópolis, todos los edificios en la Plaza POM fueron equipados con banquetas, circunstancia que permite inferir que el conjunto sirvió de residencia. En el edificio sur fue encontrado un glifo emblema, el glifo emblema Canul, modelado en estuco, que a su vez formaba parte de un complejo programa decorativo que ornamentaba la residencia del Cújula Jau de Sivanché, junto con un fragmento de una vasija ritual recuperada en una ofrenda, que hace referencia al nombre del señor sagrado de Canul, de nombre aún desconocido. Las inscripciones de clásico tardío nos han permitido inferir que la dinastía Canul continuó viviendo en Sivanché y que una rama del linaje se separó y se asentó en el sur de Campeche. No se fue simplemente a Calakmul, sino que hacia el 636 después de nuestra era, la dinastía se separó y se asentó en el sur de Campeche, en Calakmul. Hipótesis que ahora se confirma con los monumentos recuperados en el sitio de Xunantunich en Belice. El asentamiento de Sivanché continuó siendo habitado por al menos 2 siglos más, como lo demuestran las ofrendas del periodo del posclásico, junto con los adosamientos en los edificios monumentales y en construcciones habitacionales. En el caso de Ixcabal, este es el paisaje general que se observa desde una imagen aérea. Está en medio de una selva alta y media en el que predomina la palma endémica de la región, el corozo. El sitio de Sivanché se encuentra a escasos 9 kilómetros al noroeste del sitio de Sivanché y alrededor de 40 kilómetros al poniente de la población de Bacalar, en la reserva del ejido de Bacalar. El asentamiento se ubica en una elevación natural en medio de tierras fértiles que rodean depresiones inundables y de abundantes aguadas, de ahí su denominación, entrebajos. La región fue explorada en la década de los 30 por César Lizardi Ramos y en la década de los 70 por Peter Harrison. Sin embargo, pasó inadvertido Ixcabal debido a que para llegar al sitio hay que recorrer 17 kilómetros desde el poblado de Bacalar y luego introducirse 22 kilómetros. Y tal vez por eso los exploradores de las décadas anteriores no registraron al asentamiento. En el año 2017, como ya lo mencioné, con el apoyo del gobierno del estado de Quintana Roo, se tuvo un presupuesto amplio para continuar con el mapa topográfico del área monumental de Ixcabal y conjuntos aledaños en una extensión de 1.8 kilómetros cuadrados. Levantamiento topográfico que se complementó con el levantamiento LIDAR, el que cubrió una extensión de 103 kilómetros cuadrados que incluyen el asentamiento de Sivanché y el asentamiento de Ixcabal parcialmente. Las investigaciones realizadas en las temporadas de campo han permitido establecer una secuencia constructiva ubicada en el periodo del preclásico tardío
y el cual continuó hasta el periodo del Clásico. El área monumental se integra por varios grupos arquitectónicos en el que destaca el grupo principal, conjunto que se conforma por 3 enormes basamentos y plazas menores distribuidos alrededor de una plaza central. Espacio rectangular que ocupa una área de 7 hectáreas y en su límite sur, voy a regresar una imagen, en el límite sur se ubica la Aguada de los Cocodrilos, que es un reservorio artificial que mide casi 1 hectárea con una profundidad aproximada de 5 metros, en el que los mayas extrajeron la piedra para construir los edificios del grupo principal. Es de forma casi cuadrangular, está delimitada por brocales de piedra, muros de retención construidos por los mayas para evitar la erosión. La aguada mantiene un nivel aceptable durante la mayor parte del año. Es una obra de la ingeniería hidráulica de los mayas. En la plaza central, en el límite oriente, se ubican los complejos E4 y E5, edificios que comparten la misma orientación hacia el poniente, en tanto que el complejo E1, ubicado al noroeste de la plaza, observa una orientación hacia el sur. Es el complejo más grande del grupo principal, pues mide 206 por 256 metros en su base y conserva una altura de 40 metros. Al poniente de la plaza se localiza el complejo E2, que es un basamento coronado por 5 templos que mide alrededor de 160 metros de largo. Y al frente del edificio E1 se ubica el edificio E3, estructura radial de 60 metros por lado, con una altura menor de 15 metros de altura y que se ubica en la plaza poniente y está relacionado con el complejo E2, lo que conformaría un posible complejo tipo E asociado a actividades rituales y astronómicas. Futuras investigaciones nos permitirán comprobar esta hipótesis. Las exploraciones en el grupo principal de Izcabal se han concentrado en 3 de los edificios del grupo y se han realizado exploraciones estratigráficas en el resto de los edificios del grupo principal. El edificio que hemos explorado, uno de ellos es el edificio E4, el que se ubica al noroeste de la plaza central. Es una de las estructuras más altas, pues en su planta más altas del grupo principal tiene una altura total de 46 metros y su planta es un masivo basamento rectangular de 147 por 151 metros. En las exploraciones que hemos realizado, solamente lo hemos hecho en los 2 cuerpos superiores del basamento y en el templo que corona el edificio. Para ascender al templo se recorre una amplia escalera con peldaños que aún conservan restos de aplanados de estuco con policromía y que para su conservación hemos colocado pisos de sacrificio. El basamento del edificio E4 se conforma por cuerpos con paramentos en doble talud con moldura remetida, los que conservan aplanados de estuco con policromía en color rojo. Paramentos que fueron decorados en la fachada poniente con mascarones de estuco, los que enmarcan la escalera central con policromía asociados al periodo del preclásico, con una altura de 5 metros, los que fueron cubiertos por los mayas en el clásico temprano por otros mascarones. En la imagen que ustedes ven está el mascarón uno de los mascarones, el mascarón norte, cuando lo exploramos y después tuvimos que reenterrarlo para su conservación. Otro de los edificios que hemos explorado es el edificio 5, que se ubica al sur del edificio 4. Fue construido también sobre una amplia plataforma con una superficie de 185 por 140 metros y este edificio tiene una altura de 35 metros. También, al igual que el edificio E4, tiene arreglo triádico, que es una de las características del periodo del preclásico. En sus
En los cuerpos que hemos explorado encontramos también mascarones de estuco que tienen 5 metros de altura y los que fueron cubiertos por otras etapas constructivas. Las subestructuras tempranas se ubican en el periodo del Preclásico y también el templo que lo coronaba y también fue igual cubierto por el templo que vemos actualmente. Al interior del templo se han localizado varios pisos de estuco que corresponden a varias subestructuras más tempranas asociadas al periodo del Preclásico medio, Preclásico y Preclásico tardío. También hemos encontrado ofrendas, entre las que destaca la vasija de los glifos conteniendo conchas espondylus. Y en esta ofrenda constructiva fue encontrada al interior, debajo del templo, y en ella encontramos un plato con engobe al interior y exterior de color rojo naranja, decorado con 4 glifos en color negro y gris y estuco bícromo verde y rojo. Al interior se recuperaron 6 conchas de Spondylus princeps con decoraciones incisas de 2 personajes, orejeras de jade, cuentas tubulares de piedra verde y de concha. De acuerdo al análisis que está realizando el doctor Eris Velázquez, ha mencionado que la escritura que se presenta en la vasija está asociada a rasgos tempranos del clásico, mientras que la iconografía de la que está representada en las conchas Spondylus es similar a los de los murales del sitio de San Bartolo. La ocupación de Izcabal continuó durante el clásico y el posclásico, periodos que hemos explorado parcialmente. Al periodo del posclásico corresponden los hallazgos de ofrendas de incensario tipo Chemón modelado recuperados sobre el derrumbe de los templos, sin olvidar la presencia de plataformas de baja altura distribuidas en las plazas aledañas a la plaza central. La imagen LIDAR, el levantamiento LIDAR que hemos realizado ha permitido registrar varios conjuntos monumentales distribuidos en una extensión de 60 kilómetros cuadrados, ubicados sobre el Cerro de la Tortuga y alrededor del grupo principal, y la calzada Osacbé que comunica con el asentamiento de Sibanché, la que mide 10.5 kilómetros de largo. El sitio de Izcabal aún no se ha abierto al público, aún no se tiene la tenencia del asentamiento, se tiene la propuesta de un polígono mínimo de 108 hectáreas, el que cubre únicamente el grupo principal. Aún se encuentra en trámite la expropiación de este grupo, pero si ustedes observan la imagen, tenemos grupos identificados alrededor del área monumental de Izcabal y que están en conexión con el sitio de Sibanché. Entonces, de ahí la importancia que debemos de proteger y conservar el área en el que se encuentra Izcabal y sobre todo la reserva forestal de Bacalar, pues ahí tenemos asentamientos distribuidos alrededor y distribuidos en esta extensión de más de 60 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en 2020 tuvimos un incendio en la reserva forestal de Bacalar. El incendio fue combatido por más de 25 días, acciones que fueron realizadas con el apoyo de las dependencias federales y estatales, quienes participaron en el control y liquidación del incendio forestal de Izcabal. Personal de la CONAFOR de los estados de Quintana Roo, Durango, Campeche, Jalisco, Chiapas, Hidalgo, Guanajuato y el Centro Regional de Manejo del Fuego del Sureste, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Guardia Nacional, la Protección Estatal y Municipal, la Secretaría de Ecología, las brigadas rurales, el INA, el Ejido de Bacalar, y las asociaciones civiles estuvieron apoyándonos para que
lográramos contener este siniestro. Agradecemos a todos ellos por este medio, todo el apoyo que tuvieron. Afortunadamente, la presencia de las lluvias los días 11 y 12 de mayo del 2020 lograron finiquitar los incendios registrados en Quintana Roo. Ixcabal fue uno de los 3 incendios prioritarios del gobierno del estado de Quintana Roo y de la Federación. La superficie afectada por el incendio ascendió a más de 10,000 hectáreas. Es preocupante que Ixcabal se encuentre tan en peligro de que pueda volver a que haya incendios o siniestros de las lluvias que hubieron tan fuertes en el año 2020. Esperemos que en este año no vuelva a suceder y no queremos que vuelva a suceder. Al contrario, debemos proteger porque el bello entorno natural en el que se encuentra Ixcabal permite proteger no solo los vestigios arqueológicos, sino también las especies que habitan ahí, el venado, el jaguar, las aves, mamíferos, el tapir, varios animales que se han registrado en la región, en la reserva forestal, hacen que Ixcabal se proteja y proteja también nuestro entorno natural. Conclusiones. El asentamiento prehispánico monumental de Ixcabal se ubica en el preclásico y está compuesto por varios grupos monumentales y habitacionales distribuidos en una extensión de 60 kilómetros cuadrados. Los orígenes de su ocupación se ubican en el preclásico medio, asentamiento monumental que continuó en el periodo del preclásico tardío al clásico temprano, con arquitectura monumental integrada por varios edificios de grandes dimensiones con arreglo triádico y conjuntos habitacionales. Tenemos, como lo mencioné antes, la presencia de vestigios asociados al posclásico, pero es un periodo el que no hemos estudiado ampliamente. También existe en Ixcabal, gracias al levantamiento LIDAR que se hizo y al análisis que continúa haciendo el doctor Francisco Estrada Belli, conocemos que hay calzadas prehispánicas que comunican con varios conjuntos habitacionales en el asentamiento de Ixcabal y con su vecino más cercano, Sibanché, lo que nos ayuda a postular la hipótesis que la dinastía Canul su origen puede estar en Ixcabal o en Sibanché y que ambos asentamientos estuvieron vinculados desde etapas muy tempranas. El levantamiento LIDAR nos ha permitido vislumbrar que los asentamientos prehispánicos son mucho más grandes de los que se consideraban. En los mapas realizados por la topografía terrestre. Son sitios que meritan más investigación porque es la capital del reino más importante de la historia maya del clásico. Y por último, agradecimientos. Agradecemos al gobierno del estado de Quintana Roo, a la Secretaría de Turismo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a todos los funcionarios que han participado y que nos han ayudado para poder realizar nuestras investigaciones, a los proyectos arqueológicos del doctor Nalda y la que está presente, Sandra Balanzario, y a todos los arqueólogos que han colaborado en las investigaciones del doctor Nalda y míos, en los que han estado no solo arqueólogos, sino también epigrafistas, restauradores, ingenieros, fotógrafos, que no terminaríamos de dar la lista de tantas personas, tantos colaboradores, tantos investigadores, tantos estudiantes que estuvimos y hemos participado en los proyectos arqueológicos del INAH y que nos ha ofrecido poder participar y realizar estas investigaciones. Y también hay que agradecer que en estos proyectos han participado personas de las poblaciones de Morocoy, Francisco Villa, San Pedro Peralta,
Blancaflor, Reforma, La Ceiba, Bacalar, a todos ellos, muchas gracias. Pido disculpas porque no me fue posible poner toda la lista de personas que han trabajado con nosotros, pero a todos ellos agradezco su participación y su colaboración, que ha sido muy importante para presentar y realizar esos trabajos para difundir y conservar el patrimonio de todos los mexicanos. Bueno, pues con eso agradezco y muchas gracias por permitirme presentarles los grandes avances que hemos realizado en los asentamientos de Sibanché y de Ixcabal. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Ha sido una charla muy enriquecedora con una gran cantidad de información. Y pues de parte de las personas que nos están siguiendo, tenemos varios saludos para usted y también varias preguntas. Y le voy a transmitir algunas de las que tenemos por aquí. De cualquier manera, seguramente ya están viendo que la doctora Balanzario tiene su correo en la inscripción del nombre de usuario, y si tienen alguna duda, la doctora nos comentó que pueden escribirle directamente a ella, pero las preguntas que tenemos ahora a través de Facebook las daremos para que le demos salida de una vez. Vamos a empezar por aquí. La primera pregunta sería, ¿sabemos por sus investigaciones en las zonas arqueológicas las medidas de estatura, corpulencia o de algunas otras que nos den idea de ellos? Supongo que están hablando de los antiguos mayas. Ah, sí. Ok, sí, claro que sí conocemos esa información. Al respecto, la doctora Vera Tiesler es la que es la especialista que ha trabajado y colaborado con nosotros en los proyectos arqueológicos, y ella es la que ha hecho la identificación y análisis de los restos óseos. En el caso de los hombres, en la que se han identificado en Sibanché, porque en Ixcabal no hemos encontrado aún entierros, ha distinguido que la altura que tenían era de unos 60 a unos 70 centímetros de altura. Y en el caso de las mujeres, la edad que se ha registrado es de 1.60 centímetros. Eso estamos hablando de personajes que pertenecieron a la élite maya. En el caso de entierros que hemos registrado en áreas habitacionales, alrededor del asentamiento del grupo principal de Sibanché, ahí tenemos entierros con alturas que han variado de unos 50 a unos 60. Muy bien. Silvestre Flores nos pregunta, tal vez se comentó desde luego en la charla, pero voy a hacer esta pregunta otra vez. ¿Qué Sí. significa Ixcabal? Y su segunda pregunta por aquí, ¿la Aguada tiene sus pozas de reserva? Ok. Ixcabal, el nombre que se le asignó es entre bajos. Ish es entre, Cabal es tierra, entre tierras, por la ubicación en el que se encuentra el grupo principal. Está en una elevación natural y alrededor se encuentra la zona de bajos o humedales, donde era el área que se dedicaba a la siembra, al cultivo de varios productos en la agricultura. Y alrededor de esas áreas de bajos se encuentran los otros grupos que hemos identificado, de ahí el nombre. ¿Cuál es la segunda pregunta? De las pozas. En el caso de la Aguada de reservas. los Cocodrilos, en la que pertenece al grupo principal, es un reservorio, creíamos antes que era un reservorio natural o un cenote, y que los mayas lo habían ampliado a propósito, pero en época de sequía comprobamos que no es así, que es un reservorio artificial en el que los mayas lo agotaron hasta
que lograron extraer toda la piedra que pudieron en esa hectárea y luego colocaron brocales de piedra o muros de piedra para contener la erosión, colocaron un piso de estuco para sellar la superficie y construyeron canales en las esquinas para que el agua de lluvias, además que caía directamente, pero el agua de lluvias recolectada en la plaza principal fuera hacia la aguada de los cocodrilos y entonces siempre estuviera alimentada y siempre hubiera agua, que es lo más importante. Alrededor del grupo principal hemos identificado otras aguadas que también tienen una extensión bastante grande y también son artificiales y fueron construidas por los mayas. Una pregunta, en una de las imágenes del LiDAR, una de estas como reservas o pozas se veía como cuadrada. ¿Esta es la de la que nos está hablando? Sí, ¿quieres que pongamos la imagen? No, es la aguada de los cocodrilos. Me llamó Y mucho la atención que está bastante cuadrada, o sea, no se ve como si fuera un cenote, digamos, ¿no? no, eso es lo que creíamos antes, pero nuestra sorpresa fue tal cuando en épocas de sequías registradas, me parece que en el 2018, Ujú. pues casi el agua se agotó y fue cuando pudimos darnos cuenta del sello que tiene la aguada y que es necesario que llueva para que pueda alimentarse. Sin embargo, los canales han sido obstruidos por la siembra, las áreas que han sembrado alrededor a varios kilómetros de Ixcabal, lo que ha hecho que tal vez el agua no fluya como fluía en época prehispánica, ¿no? Ujú. Así es. La siguiente pregunta, habló de los dinteles en Sibanché. ¿Sabemos qué madera empleaban en sus construcciones y además practicaban sacrificios humanos en esas zonas? Bueno, la madera de la que fue, es de los dinteles de Sibanché. Hemos considerado que es jabín o zapote. Siempre utilizan una madera dura. Al respecto, debo mencionar que los dinteles originales ya no se encuentran en el edificio. Los tuvimos que retirar para restaurarlos y conservarlos porque las termitas los estaban afectando y se encuentran en proceso de restauración en la Coordinación Nacional de Restauración del INA, que se encuentra en la Ciudad de México. Y ahí la restauradora Luisa Mainó es la que está encargándose de esa restauración. Entonces, esperemos que pronto podamos verlos conservados y podamos exponerlos para que los conozcan. Exactamente, justo en ese sentido nos preguntan, bueno, el primer comentario de Pablo, Pablo Cerecero, ¿cómo me gustaría visitar Ixcabal? ¿Cuándo sería abierto al público? En un momento le contesto, pero antes había otra pregunta. Ah, bueno, lo de los sacrificios, me parece en la zona, sí. Pues mira, tenemos en las ofrendas del posclásico recuperadas en Sibanché, en este caso en la pequeña Acrópolis, un hueso tallado con la representación de un sacrificio. Es la extracción del corazón. Y es un sacerdote que parece, por el análisis iconográfico que se ha realizado, parece que es una sacerdotisa que está realizando la extracción del corazón a un personaje. Entonces ahí es una representación, pero del periodo del posclásico. Estamos ubicados en el 1000 al 1400 después de nuestra era. Esa es la información que tenemos documentada en el caso de Sibanché. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Si hay alguna fecha para que sea abierta Ixcabal.
Bueno, estamos otra vez, el INA y el gobierno del estado está otra vez en pláticas con el ejido de Bacalar para que se establezcan los acuerdos en el que se beneficie tanto al ejido de Bacalar como al gobierno del estado y a la federación, y por ende a todos los mexicanos, para que podamos conocer el patrimonio que es de todos nosotros. Entonces, una vez que se entablen ese convenio y que todos estén de acuerdo y que todos se beneficien y nos beneficiemos, podremos establecer una fecha. En tanto, pues tenemos que seguir protegiendo y custodiando a Ixcabal. Exactamente. Respecto al incendio, nos comenta y nos pregunta Bernardo Gallo, en abril del 2020 hubo un incendio en Ixcabal. Según notas periodísticas, el fuego alcanzó las estructuras. Esta noticia, ¿qué tanto va a afectar la posible apertura del sitio al turismo? Bueno, afortunadamente he de decir que la vegetación se ha recuperado. No totalmente, pero sí se ha recuperado. Y solamente alcanzó, desafortunadamente, al edificio E4, el donde teníamos techos de protección que conservaban a los estucos de policromía roja. Desafortunadamente esos techos se quemaron y parte del basamento en su lado norte y en su lado este se quemó, y es porque en el grupo principal existe la palma de Corozo, y si los que la conocen entenderán que es un combustible un combustible natural que hizo que el fuego avanzara. Pudimos contenerlo con todas las personas que nos ayudaron, todas las dependencias que estuvieron apoyándonos, y eso hizo que el grupo principal no se afectara y que los demás edificios estuvieran conservados y están bien. Solamente se afectó esa parte y parte del edificio de 4. Pero la selva ha vuelto a protegerlo, y la tenemos ahí y nos ha ayudado, y es gracias a ella que tenemos Ixcabal. Claro. Aunque cada temporada de sequías está latente, supongo, el problema, y esa es la parte pues importantísima de mantener vigilancia y de que en caso de que vuelva a ocurrir, pues se ayude a sofocarlo lo más pronto Sí, posible, ¿no? actuar inmediato. El INA próximamente podremos hacer labores de limpieza, que también hemos pedido el apoyo al ejido de Bacalar, y esperemos que el gobierno del estado también nos ayude, porque necesitamos retirar toda la basura, la vegetación que se quemó, para que no quede ahí como un combustible para incendios. Entonces tenemos tareas pendientes para proteger a Ixcabal. Exactamente. Vero Ais pregunta, ¿dónde se pueden consultar fotos de los mascarones descubiertos y posteriormente cubiertos para su protección? Son mascarones que aún no hemos publicado. Estamos en el proceso, porque ahí los está analizando iconográficamente el doctor Eric Velázquez, colaborador también del proyecto, y hasta que terminemos ese análisis podemos publicarlos. El INA, preocupado por la conservación de todo el patrimonio arqueológico, nos pidió que teníamos que reenterrarlos para su protección. Por eso lo hicimos. Y una vez que se renueven las investigaciones, quizás, no lo puedo asegurar por cuestiones de conservación, tal vez los desenterremos, pero quizás se tengan que volver a reenterrar, y pondremos réplicas para que la gente los conozca como eran, ¿no? como son originalmente,
pero debido al medio ambiente en el que se encuentran, pues el estuco es muy susceptible de conservarlo. De ahí que es tan necesario tener restauradores para que nos ayuden en la conservación y protección de estos mascarones. Respecto a esto, precisamente de la preservación de los mascarones, Chivebo Ochac, que es Roberto Rojo, el director del Planetario de Playa del Carmen, pregunta, ¿cuál es su opinión de la técnica que se utilizó en Xunantunich, Belice, donde se cubrieron con un molde por encima, y donde los visitantes pueden ver la forma del mascarón, mientras que el original está debajo del molde en situación de conservación? Es una de las actividades que han hecho con bastante acierto, porque permite que los mascarones originales se conserven. Y ellos lo hicieron con levantamiento digital en 3D, donde consideraron todos los detalles de los mascarones para que la réplica que pusieron encima conserve todos los detalles del mascarón original. Considero que es un gran acierto. Muy bien. Una última pregunta. William Ademar pregunta, ¿qué altura tiene Ixcabal? ¿Qué altura tiene? Creo que se refiere probablemente al edificio más alto, lo mencionaste. Sí. El edificio más alto es el edificio de 4, tiene 46 metros de altura. Le sigue el edificio E1 con 40 metros de altura y luego continúa el edificio E5 con 35 metros de altura. Pero si observaron en el plano, la planta general que presentamos, pues tienen grandes plantas en sus basamentos. Entonces, sí hay alturas considerables, pero también basamentos bastante monumentales, ¿no? Ajá. ¿Existen edificios o estructuras que consideres que son de interés arqueoastronómico en estas dos zonas? Sí. Sí, claro que sí. En el caso de Ixcabal tenemos el edificio E3, que está al frente del edificio 1. No sé si quieres que pongamos la imagen para que Pues sí, vamos a rápidamente lo ubicar. ponemos para terminar con esto. Ah, no me acepta. No me permite. No sé si la están Tal viendo. vez, no, ahorita ya no la tenemos a la vista. Tal vez si la vuelves a poner, si la pones nuevamente. Ah, a ver, permíteme. Ahí la están viendo. Ahí ya la tenemos, sí. Ya la perdí. Ahí la están viendo. Ahí la estamos viendo, sí. Ok, entonces ya no le voy a mover. Esta nos va a ayudar. Ok. Bueno, esta imagen ahí ven muy bien desde fotografía aérea la aguada de los cocodrilos que se ubica en el grupo principal. Y en esta imagen de levantamiento LIDAR, al frente del edificio E1, que voy a cambiar, este es el edificio E1, al frente está el edificio 3, que es un edificio radial que está en conexión, está asociado al edificio E2 y puede ser que esté formando un grupo tipo E, pero que tuvo varias ampliaciones durante el preclásico tardío y el clásico. Entonces, hasta que realicemos investigaciones más extensivas, podremos afirmar nuestra hipótesis. Hemos hecho exploraciones en el edificio E2, en uno de los templos, pero no son suficientes todavía para fundamentarlo. Y en el edificio E3 aún no hemos hecho exploraciones. Muy bien, pues sí, definitivamente hay que esperar a que se completen los trabajos y por los comentarios que nos hacen todas las personas que nos están viendo todavía. Primero, te mandan muchísimos saludos y te agradecen
muchísimo tu interés y desde luego tu trabajo por la preservación y por la difusión de toda la información de parte de las personas. Tienes muchos saludos, te los transmitimos. Tú misma las vas a poder ver en esta conferencia porque se queda en Facebook y puedes incluso, si ves alguna pregunta que no haya sido contestada y tú misma quieres contestarle, seguro que cada uno de ellos te lo va a agradecer muchísimo. Y pues si te parece, pues dejamos hasta aquí las preguntas. Doctora Sandra, te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros. Y para terminar, voy a cederle la palabra al licenciado Hernán Herrera Jiménez para que nos dé un mensaje, un saludo de despedida. Y creo que está por aquí el licenciado Hernán. Hola, pues interesante, como lo habíamos pensado para saber de esta región de Ixcabal, que tanto se ha dicho y que todavía, pues yo creo que la mayor parte de los quintanarroenses desconocemos. Pues no me queda más que agradecerle a todos los seguidores que nos han acompañado el día de hoy. Esperemos que esta información tan valiosa que nos compartió la maestra arqueóloga Sandra Balanzario, pues nos sirva para fortalecer, pues, no solo nuestra cultura, sino nuestra identidad, nuestras raíces. Y agradecerles, arqueóloga, a ustedes, a ese grupo de investigadores, de científicos, de arqueólogos, topógrafos y una cantidad grande de disciplinas que día con día y a veces con muchas carencias, que sabemos, con muchas dificultades, pues ustedes se dedican y se comprometen a explorar, analizar, estudiar, para preservar, conservar nuestro patrimonio, un patrimonio que para mucha gente que está fuera de México es una riqueza y a veces es hasta da hasta pena que gente que está fuera de nuestro país aprecia mejor, conserva mejor, cuida nuestra riqueza. Pues muchas gracias a ese grupo, a ese doctor, a todo su equipo, a quienes colaboran, muchas gracias a quienes apoyan a la conservación de las zonas arqueológicas. Y yo creo que debe quedar algo que nosotros vamos a mantener presente, es cómo podemos ayudar, cómo podemos sumarnos como ciudadanía a generar, a tener como prioridad un programa de manejo para la conservación de esa zona. Ya hemos visto que los incendios, las inundaciones, pues, están afectando. Entonces, no solo hay que actuar en el momento, hay que prever. Hay que tener un programa de manejo y de control del fuego en esa región. Hay que involucrar a muchos, al ejido Bacalar, a los ejidos que están en la zona, porque eso será en corto tiempo una riqueza que mucha gente de muchas partes del mundo, de México, vendrán a conocer. Muchas gracias, doctora, por abrirnos los ojos respecto a estos hallazgos y a todos, muchas gracias por acompañarnos, al equipo de anfitrión del planetario, a Vicente, a Leisa y a quienes nos apoyan allí en el planetario. Muchas gracias a todos los demás compañeros de los planetarios. Pues gracias y quedamos pendientes para el siguiente viernes a la misma hora en esas mismas páginas. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y si me permite decir unas palabras al público que nos acompaña. Adelante. Gracias. Yo haría la solicitud a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, que sean nuestros ojos para la protección de nuestro patrimonio, de todos los mexicanos, que nos ayuden a conservar y a proteger todos los vestigios arqueológicos que existen,
El INAH no es un obstáculo para la creación de la infraestructura del país. Solo solicitamos que nos permitan y que nos informen cuándo realizarán este tipo de construcciones para los empresarios, para las empresas que quieren construir en Quintana Roo, pero hacemos la solicitud de que nos permitan primero que investigadores del INAH realicemos nuestras investigaciones en protección y en beneficio de los vestigios arqueológicos de la cultura maya en Quintana Roo. Sean nuestros ojos y infórmenos si hay destrucción, si hay protección, y estaremos en contacto. Tienen mi correo y muchas gracias. Muchas gracias por dedicar un tiempo para escucharnos. Gracias. No, al contrario, doctora, nosotros somos los agradecidos con su tiempo y agradecidos también con toda la información que nos ofrece y el mensaje muy importante. Ahí está el correo de la doctora Balanzario, y si no, de cualquier manera, seguro que si en Google ponen su nombre y ponen INAH, seguro que saldrá alguna página y saldrá el correo. Así que pues muchísimas gracias nuevamente, doctora Sandra. Y Gracias. muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado hasta este momento, que continuaron con la transmisión. Nos despedimos, yo desde aquí, desde el Planetario de Cozumel, y nos vemos el próximo viernes para una charla más de este mes del Patrimonio Arqueológico y Cultural de Quintana Roo. Que tengan buena tarde y nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, Gracias. doctora. Hasta luego.